sursum corda, habemus ad Dominum. Hola amigos de Sursum Corda, hoy estamos en un episodio muy especial. Tenemos aquí a Jonathan. ¿Cómo estás? Hola Stefa, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por ayudarnos a guiar este espacio de hoy del todo peculiar, pero esperamos que dé provecho también para todos ustedes. Bueno, súper. Entonces, bueno, pues como para empezar un poquito, quisiéramos saber más de ti, quién es Jonathan, de dónde vienes, cuál es tu origen, cuéntanos. Bueno, pues mi nombre es Jonathan Gómez, creamos Sursum Corda, digamos, por accidente ya hace un par de años. Soy el tercer hijo de un matrimonio católico, de una familia numerosa, ciertamente, somos 5 hermanos. Mi familia materna viene del Carmen de Viboral, pero desde muy chiquito pues realmente nos vinimos a vivir a Medellín y crecimos todos mis hermanos y yo en un ambiente retador al norte de la ciudad de Medellín, donde bueno, enfrentábamos diferentes también dificultades que no son pues nada raras para nuestro contexto colombiano, o nuestro contexto también de ciudad, pero que bueno, poco a poco hemos ido también, ya profundizaremos seguramente en eso, bueno, superando de a poco. Bueno, ahora quisiera saber un poquito más cómo fue ese ambiente familiar en torno a la fe. Bueno, pues mi familia realmente no fue, digamos, particularmente religiosa. En los países que venimos de tradición cristiana en Europa, esto quizás se está perdiendo cada vez un poco más y ahorita pues algunos identifican el catolicismo en algunos países de Europa más como un catolicismo de conversos, de personas que directamente vienen de familias pues de religiones totalmente diferentes o agnósticas o más escépticas y son personas que se convierten, digamos, ya un poco más adultas. En Colombia todavía tenemos un catolicismo mucho de tradición con minúscula, ¿no? En el sentido de soy católico porque mi papá es católico, porque mi abuelo es católico y ya, ¿no? Pero, y bueno, ¿y qué sabes de la iglesia? Pues sé que habrá que ir a misa de vez en cuando en Semana Santa y ya está, y no sé más de eso, ¿no? Y bueno, y cuando alguien se muera quizás. Total. Entonces, bueno, en la mente de fe de mi familia es un poco así, tampoco hostil, sino más bien, digamos, en esta suerte de indiferencia, un poco, se le puede llamar, ¿no? Como de esta cierta inercia, sí, Dios existe y un par de verdades en torno a la religión como que se aceptan, pero que no tienen una mayor implicación en la vida. Eso fue un poco en el contexto, sin embargo, mi mamá particularmente, sí, en momentos muy puntuales también de su vida, cuando estábamos todavía pequeños mis hermanos, y yo, sí tuvo más acercamientos, digamos, a formas de piedad popular, como algunas novenas, un acercamiento también a la Virgen María, que yo creo que igual sembró en ella también una apertura para cuando más adelante, sobre todo yo me iba a empezar como a acercar mucho más a la iglesia. Ok, perfecto. Sí, creo que es algo que la mayoría de personas vivimos, es la fe transmitida por nuestros padres, pero como por tradición, ¿cierto? Pero bueno, quisiera saber cómo en ese momento puntual o ese proceso donde tú realmente dijiste, soy católico, o sea, por convicción. Bueno, pues ya les digo, ¿no? Mi familia, claro, y mi madre pues nos enviaba a recibir las catequesis de los sacramentos de iniciación cristiana, entonces todos fuimos bautizados, gracias a Dios. Recibimos la primera comunión en la parroquia, la confirmación, también pues estaba como en los planes. Yo de manera fortuita, en una Semana Santa, estábamos en vacaciones del colegio, yo estaba más o menos en 7º grado del colegio, me invitaron a unas actividades de lo que aquí le llamamos también como Pascua Juvenil, que son unas actividades de lunes, martes y miércoles santo, que se hace pues con los jóvenes, con los chicos. Entonces me invitan a esta actividad, yo voy, pues tampoco tenía nada mejor que hacer, ¿no? Estamos en vacaciones del colegio, entonces yo voy y allí una persona me recomienda que haga una confesión. Yo no me había confirmado, pero ya tenía la primera comunión. Un par de años anteriores yo había ya identificado, ¿no? Como alguna tendencia, una inclinación, digamos, como a la piedad. Recuerdo mucho que más o menos 9, 10 años estaba en mi casa, mi madre trabajaba, entonces estábamos mis hermanos y yo,
Y yo quise aprenderme los 10 mandamientos, el credo, como estas oraciones, fue así como un impulso muy fuerte que me dio. Entonces, nada, pues los investigué, los transcribí y los repetí hasta que los aprendí, ¿no? Una cosa es que, pues, claro, a mi mamá le parecía lindo y no me iba a decir que no lo hiciera, pero pues tampoco había ningún aliciente, fue una cosa, digamos, muy espontánea. Sí. Entonces estaba un poco esa inclinación. Cuando ya volviendo a los 2 años se me invita a esta confesión, yo hago el examen de conciencia durante varios días, finalmente me confieso, y después de esa confesión, digamos que me introduje en toda la vida de la parroquia, ¿no? En todos los grupos en los que era posible pues estar como adolescente en ese momento, y ya desde ahí pues se sembró también una certeza en mi corazón de, bueno, yo tengo que estar acá, ¿no? Un poco. Siempre en la primaria, más chico, había tenido yo una inclinación a las letras, a los libros, me gustaba un poco todo esto, pero es algo que estaba desencauzado. Me gustaba estudiar, pero no tenía un foco. Bueno, también estaba un poco joven para tener necesariamente el foco. Pero cuando llegué a la iglesia y cuando me meto a todos estos grupos en la parroquia, me doy cuenta de que yo decía, bueno, si a mí me gusta estudiar, acá hay 2000 años de historia, 2000 años de documentos, 2000 años de doctrina, de gente muy buena, gente muy inteligente también. Pues aquí tengo un montón para estudiar. Y la iglesia, y desde ahí yo creo que empezó a encauzar todas mis facultades, porque esas inclinaciones naturales que yo ya tenía hicieron un clic perfecto, y ya eso pues me encauzaría el resto de mi vida, ¿no? Entonces mis inquietudes, más tarde estudiaría filosofía, empezaría a estudiar un poco más de cosas, pero siempre ya teniendo como esa de background, de fondo, esa estructura de la iglesia. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cuáles dirías tú que han sido los momentos cumbres en los que has vivido la fe? Bueno, pues definitivamente, y creo que por eso también lo referencio, cuando uno empieza a querer conocer, creo que eso es un momento, porque a ver, tampoco hay que pensarse la relación con Dios como una cosa del todo extraordinaria en el sentido como de, no sé, se me apareció un ángel o y cosas así, sino ya el hecho también, yo digo, que en un momento dado, yo haber experimentado eso de que quiero conocer más, ¿no? Quiero conocer más de la iglesia, quiero conocer más de nuestro Señor, eso es Dios también, ¿no? Entonces eso yo diría también es un momento de cumbre, a pesar de que uno dice, bueno, no sentí nada extraordinario, no, pero dice San Pablo, no, nadie llama a Jesús Señor si no es por movimiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno también tiene como ese deseo, eso es Dios el que le pone un deseo, ¿no? Creo que también lo va a decir, es Dios el que hace en nosotros el querer y el lograr. Entonces yo diría, ese es uno cuando dije, yo tengo que conocer. Hay infinidad de cosas que no sé, seguramente no las sabré todas, pero hay que empezar. Otro muy importante también estaba un poquito más grande, e hice un retiro de silencio de un día con una comunidad en la ciudad, y bueno, nos daban muchas sugerencias de textos bíblicos para hacer la oración, y entre esas hubo un salmo, y este salmo decía en uno de sus versos, esta es mi morada eterna, aquí habitaré porque lo quiero, aquí habitaré porque lo quiero. Y recuerdo mucho que agarré una hojita de una libreta que nos prestan y empecé a escribir, y empecé a escribir mi vida, la vida de mi familia, las dinámicas que habíamos vivido. Hace ya varios años mi papá y mi mamá se habían separado, entonces vivíamos solo con mi mamá, eso nos había generado muchas dificultades, también por supuesto dificultades económicas, ¿no? Familiares, de muchos tipos. Y bueno, sobre todo eran realidades que uno no comprendía, ¿no? Uno decía, bueno, se compara uno, muchas veces me comparaba yo muchas veces con algunos compañeros del colegio, tal, y uno decía, bueno, sus realidades familiares, económicas, son diferentes. Y en esa comparación de un niño, ¿no? que tampoco comprende, pero que igual algo le sabe injusticia, ¿no? Como que hay algo ahí que no te sabe bien en eso que estás viviendo. Y que no es solo, digamos, la pobreza económica, ¿cierto? Porque también si uno no tiene mucho más con qué compararse, no es como que le duela tanto ese aspecto, ¿no? Si tú siempre has visto, no sé, que suponte que en algún lugar todos los niños solo tienen camisas verdes, tú tienes camisa verde, pues
Y eso no te va a hacer sentir mal, ¿no? Tienes esa camisa verde, que es lo que conoces, ¿no? Entonces, digamos que un poco, cuando uno no tiene tantos puntos de comparación, no puede ser tan complejo, pero igual algo te sabe como en justo, ¿no? Como en la vida. Entonces, pues yo tenía ese sabor también con mi realidad de por qué mis papás se separaron, de por qué papá no estaba, ¿no? De por qué había dificultades económicas, de por qué no tenía esto o aquello. Pero con ese salmo, esta es mi morada eterna, aquí habitaré porque la quiero, pues nuestro Señor me permitió como toda una relectura de mi vida donde yo lo veía todo con gratitud. Digamos, esa creo que sería la palabra, una gratitud muy, muy fuerte. Y yo decía, a ver, si en el credo, ¿no? Yo digo, creo en Dios Padre, ¿no? Dios es mi Padre, y Él además es todopoderoso. Nada de lo que ha sucedido en mi vida se le pudo haber escapado. O sea, entonces empezaba a poner todas esas realidades que para mí eran difíciles de comprender, que mis papás se separaron, que vivíamos en X lugar, que teníamos tales dificultades, problemas familiares, etc. Entonces yo empezaba a ver todas esas realidades y decía, es imposible que si Dios es Dios, y que si Dios es mi Padre, y que además es todopoderoso, y que me ama, esto se le haya salido de las manos. No puede ser. Entonces, eso me puso en una posición de decir, solo hay una explicación y es, Dios ha querido esto para mí. O sea, esta es mi morada eterna. Esta, entendía, mi casa en las condiciones en las que estaba en ese momento, mi familia, mi historia, esta es mi morada eterna y aquí voy a estar porque la quiero, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues fue un fruto muy bello de poder hacer esa relectura, verlo desde la gratitud y sentirme amado, ¿cierto? Porque, claro, ya te cambia infinitamente la perspectiva de tú sentirte abandonado, de tu sentirte solo, ¿no? De tu sentirte víctima en el sentido de que se ha hecho algo injusto conmigo, se ha hecho algo injusto con mi historia, a tu leer esos mismos hechos, pero diciendo, adiós, a mi papá no se le ha escapado nada, no, mi papá me quiere, mi papá me ha puesto aquí, y yo quiero esta realidad y yo quiero vivir acá y yo quiero mis circunstancias y mi familia y todo lo que estoy viviendo porque mi papá lo ha querido para mí, porque Dios lo ha querido para mí. Y Él es todopoderoso y Él es todo amor, ¿no? También de dos caritas es, de esos amores. Entonces no había margen de decir, bueno, de enfrentarse contra eso, de seguir teniendo o alimentando una actitud en la vida que se peleara con lo que había sido hasta ese momento de la historia. Yo creo que ese fue un punto muy, muy importante que también me liberó, ¿no? Me liberó de eso, no sé, de volverse uno un marxista o un resentido social o algo así, porque pues ya está, simplemente, bueno, tenía esta realidad, pues la veía con mucho amor, con mucho cariño, la quería cambiar, por supuesto, porque eso no me llevó a una inacción, nunca he sido inactivo en ese sentido, siempre he tenido cierto afán precisamente por cambiar esas realidades, pero no desde el rechazo, digamos, profundo, podríamos decir. Yo creo que ese es uno. Y un segundo momento muy fuerte, ya mucho tiempo después, más grande, yo estaba en la universidad, en otro retiro de silencio, con esta misma comunidad, pero este ya más largo, no de un día, sino de una semana. En este retiro, en un momento, pues, estábamos en un momento de oración personal, y estábamos en un momento de oración personal, y yo estaba recitando, pues, como el credo, ¿no? Y en esta recitación del credo, me doy cuenta, lo termino y me doy cuenta, y digo, bueno, esto lo estoy haciendo como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como que iba muy rápido, o sea, yo dije, terminé el credo y no me di cuenta, como que estoy diciendo, Sí, y entonces intenté regresarme y me pasaba lo mismo, y dije, a ver, no, tengo que ser consciente de lo que estoy diciendo. Entonces intenté otra vez como hacerlo de a poco, hacerlo poco, frase por frase, y cuando llegué a la frase, Dios se hizo hombre, ¿no? Y el verbo caro factum est, ¿no? El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación, ¿no? Se hizo hombre. Ahí un momento me quedé como quieto en esa frase, ¿no? Decía, Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Y entonces como que no entendía, ¿no? Y solo repetía, me quedaba ahí, Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Y un momento empecé a caminar, estamos en una finca, en la casa de retiros, un momento empecé a caminar por la finca, repitiendo la frase, Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre.
Eh, y llegué en un momento a un pasillo que tenía un cuadro del rostro de Jesús. Y veo yo el cuadro repitiendo esa frase en mi interior: Dios se hizo hombre. Entonces miraba el cuadro y decía, y le veía los ojos, la nariz, ¿no? La boca, tal, y me empecé como a tocar y yo decía, yo soy un hombre, ¿no? Entonces, Como que nos parecemos. sí, yo soy un hombre y Dios se ha hecho hombre también, o sea, y dije, como yo, ¿no? Un poco, entonces como que tocándome el rostro, y es como tocar el rostro de Dios de alguna manera, y me embargué como de alegría también frente a esa sensación de decir, Dios se hizo hombre, y a ver, eso me está impresionando mucho porque lo que eso en realidad de fondo me quería decir es que venga, no hay nada que yo pueda vivir que no me comprenda, ¿no? Y también se hace accesible. O sea, es esa experiencia de ver a Dios como, ver a un Dios personal, lo que te lo aleja de una idea abstracta, y si tú ya lo ves como una persona concreta, eso lo cambia todo. Porque, claro, yo decía, el hecho de que Dios se haya hecho hombre es relevante en el sentido de que me puedo acercar, puedo entablar una conversación, o sea, todo lo que uno dice puedo hacer con una persona, ¿no? Es palpable, es ver la divinidad como algo palpable. Hasta ese momento, claro, uno se le puede perder, por más de que tengamos las imágenes, por más de que es algo que uno repita, es muy fácil como que uno se le pierda. Entonces yo me puse muy contento y seguía repitiendo, no, como Dios hizo hombre, Dios hizo hombre, Dios hizo hombre, hasta que en un momento dado, finalmente, vuelvo yo como a la capilla. Estaba en la capilla y había allí otra chica haciendo retiro, y yo tenía unas ganas de ir a moverla, a decirle como, tú sabías que Dios se hizo hombre, ¿no? O sea, como contarle, pero claro, me contuve un poco, pero era esa yo decía, yo tengo que decirle esto a la gente, ¿no? Como que la gente, yo no sé si las personas sí saben, ¿no? O sea, como que es accesible, ¿no? Que Dios es una persona, que Dios es una persona. Entonces eso me afirmó mucho, fue algo que me sostuvo y que me ha sostenido pues también como muchas mareas que han llegado después. Yo creo que por ahora puedo decir eso, ¿no? Como momentos cumbres. Bueno, wow, increíble pues como todo lo que nos has contado. Y bueno, pues ya como en ese camino que has tenido de conocer a la iglesia, de ese deseo de aprender más, ¿qué nos podrías decir como qué cosa esencialmente es la iglesia? Ya. Bueno, pues, a ver, ahorita por ahí hay una canción, ¿no? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, ¿no? Somos la iglesia del Señor y todos somos la iglesia. Y sí, no, más o menos. Pero creo que una verdad que vale la pena repetir y que uno puede, que normalmente se puede pasar por alto también, es que la iglesia esencialmente es la jerarquía. O sea, con la jerarquía me refiero, claro, a ver, al papa, a los obispos, ¿no? A los sacerdotes, aquellos que tienen el orden sagrado. Es algo que, por ejemplo, el Catecismo de San Pío X dice con mucha claridad. Dice, a ver, en la iglesia hay una distinción entre sus miembros. Y dice, hay una distinción notabilísima, o sea, como quien dice, una cosa evidente. Porque hay quien enseña y quien es enseñado, ¿no? Hay quien manda y hay quien obedece. Entonces esa distinción ya te sitúa un poco, y fue lejos de uno decir como que desanima, o sea, bueno, entonces si yo no soy la iglesia, es como que eso es una cosa, entonces como que me importa menos, o como que me obliga menos, o no sé, como que me la saco, bueno, entonces yo no soy parte, casi que decir que uno no lo es esencialmente es como decir que está fuera. Sí. Y no, todo lo contrario, de afirmar que la iglesia es esencialmente la jerarquía y que por lo tanto es algo que está fuera, ¿no? De los laicos, que es algo que me viene, que es algo que me es dado. Yo creo que sobre todo le da más credibilidad. ¿Por qué? A ver, uno está perdido en la existencia, o sea, nosotros no sabemos qué hacer, ¿no? Con nuestra vida, o no. Creo que a ninguna edad, ¿no? Alguna vez hablaba con una amiga y me decía, tenés que esperar hasta los 50 años para saber alguna cosa de lo que querés hacer. Uno dice, bueno, puede ser, pero... Caminos largos. Claro, el camino es largo, puede ser, pero
yo tener la certeza de que puedo preguntarle a alguien, ¿sabes? No es verlo como un agente externo y entonces como una cosa que me separa del corazón, sino más bien todo lo contrario, como un apoyo, ¿no? A ver, si uno está perdiendo el equilibrio, estando como vértigo que necesita un bastón, y uno dice, ay, no, pues yo soy mi propio bastón. O sea, también esa cosa de querer todo metérselo, como ese personalismo, pues ¿a dónde te llevan? No necesitas un bastón externo, no, yo soy autosuficiente y luego te enfermas y necesitas que otra persona te cuide. O sea, también ver que es una relación, ¿no? Y que nuestro vínculo con la iglesia no es de que nosotros la definimos, sino de que nos relacionamos con ella. Yo creo que al contrario la dignifica, ¿no? Y la hace sobre todo algo que uno quiera buscar. Es como conversar con una persona que no le gusta conversar, ¿no? O sea, es mejor eso que no estar mirándose al espejo y decir, no, pues converso conmigo mismo, ¿no? Como que, entonces, pero bueno, digamos, eso es desde el punto de vista institucional, pero sobre todo es nuestro Señor. A ver, el siglo XX nos ha dado también mucha teología en relación a la iglesia, pues, pero Mystici Corporis, ¿no? También es esta encíclica tan importante. Mystici Corporis lo que nos dice es la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo, esto que acabamos de decir, Cristo se hizo hombre, Cristo se hizo accesible, Cristo vino al mundo, Dios se encarnó, ¿cierto? Algunos protestantes dicen, no, nunca las imágenes, no hay que tener imágenes, pero Dios tiene una imagen de sí mismo, que es nuestro Señor. A ver, claro, Cristo es Dios, ¿no? Pero la imagen del rostro de Dios es Cristo, ¿no? El rostro del Dios Trino es Cristo, que Dios es invisible. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, ¿no? Que Jesús lo dice, nadie. ¿Quién puede llegar al Padre sino el Hijo? ¿No? ¿Quién puede ir al cielo sino el que ha venido del cielo? Entonces, todo lo que acabamos de decir de nuestro Señor, toda la relevancia que tiene que Cristo se le ha hecho hombre, que es que eso me permite acercarme a Dios, es la iglesia. Porque nosotros hoy no vivimos con nuestro Señor, ¿ya? Entonces, claro, lo que yo acabo de decir me encontré como con esa meditación de la verdad de que Cristo es hombre y eso me llenó de alegría. Eso solo es posible por una cosa, es por la iglesia. Porque la obra de salvación, nuestro Señor se encarnó por nuestra salud, es el creador, ¿no? Y por nosotros los hombres y por nuestra salud bajó del cielo para salvarnos del pecado original, de la esclavitud de los pecados actuales, ¿no? Y finalmente llevarnos al cielo. ¿Eso cómo lo vivimos hoy tú y yo, que no vivimos en la época de Cristo? Por la iglesia. Porque la iglesia es Cristo, es la continuación de Cristo en la tierra. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero ascendió al cielo, también lo tienen los mismos evangelios, las mismas escrituras que nos dicen esto, ¿no? Yo voy a estar con ustedes siempre, nos cuentan que se fue. Me dice, pero ¿y entonces, no? O sea, luego no, ¿qué te ibas a quedar? No, me quedo. Y por eso, antes de irse, le dice a los apóstoles, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. O sea, que los apóstoles son el fundamento de la jerarquía, ¿no? De los obispos, del papa. Entonces, ellos son, es la continuación de Cristo en la tierra, ¿no? También hay un título muy hermoso que se le da al Santo Padre, al Papa, y es el dulce Cristo en la tierra, ¿no? El dulce Cristo en la tierra. Pero es la iglesia, ¿no? En general, la iglesia, la jerarquía. Nuestro Señor vino para salvarnos del pecado original, la iglesia lo sigue haciendo por medio de la iglesia en el bautismo, ¿no? Vino a salvarnos por medio del perdón de los pecados actuales, ¿no? La Magdalena, entonces cuando los fariseos decían, bueno, ¿y este quién es para perdonar los pecados, ¿no? Pues la iglesia lo sigue haciendo en la confesión. Nuestro Señor vino para darnos su cuerpo, su sangre, la iglesia lo sigue haciendo en la Eucaristía. Todo lo que Cristo, todo lo que Cristo hizo y que nosotros conocemos por medio de la tradición y las escrituras, lo sigue haciendo la iglesia, porque es Cristo, ¿no? O sea, es suficiente. Él no tuvo que haber dicho más ni menos, ni haber hecho más ni menos. Todo lo que hizo y que nosotros podemos conocer, Él lo repite, y eso es suficiente para todos los hombres de todos los tiempos hasta el fin del mundo, para no encontrar como en Él la plenitud. Entonces, la iglesia esencialmente es Cristo que continúa su obra de salvación en el mundo hasta el fin de los tiempos, y que lo hace de manera particular, propia, ¿no? Por medio de la jerarquía, sin negar que somos los laicos parte de la iglesia, claramente, ¿no? Con nuestro rol, ¿no? Que también San Pablo lo explica muy bien. El ojo no le puede decir a la pierna, no te necesito, ¿no? Entonces, aunque no seamos los que toman las decisiones, o sea, no somos quienes mandamos, sino quienes obedecemos, no somos quienes enseñamos, sino quienes aprendemos, pues cada uno también, donde Dios nos ha puesto, tenemos que vivir realmente, pues,
una vida de hijos de Dios, que es lo que nuestro Señor ha querido venir a traernos. Ujú, totalmente. Bueno, y ya que mencionas un poco como esto de que, bueno, la iglesia es Cristo, pero también la jerarquía de la iglesia, ¿cierto? Pues también vemos escándalos en la jerarquía. Y es, pues no es un secreto, es muy evidente para todos de que vivimos en una época con bastantes escándalos, bastantes situaciones complejas. Ese tipo de cosas que le hacen a tu fe, Ujú. ¿crees? ¿Qué efectos tienen? Ujú. Bueno, pues hay un sacerdote, era más famoso, pues George Loring, también porque venía del mundo de la ciencia, ¿no? Creo que era astrofísica o algo así, pero no, George Loring. Y tenía un programa muy bueno. Hay un libro que recogía como las meditaciones de ese programa que se llama Para Salvarte. Y él ahí decía, mire, si entre 12, Jesús escogió a 12, ¿no? Y él en un pasaje, nuestro Señor mismo en un pasaje, Jesús dijo, ¿acaso yo no los escogí a ustedes? Yo los conozco, Sí. pero hay uno de ustedes, va a decir nuestro, que es un diablo, dice él. Él mismo es el que antes pone la pregunta, ¿acaso yo no los escogí a ustedes? ¿No? Claramente los escogió, ¿no? Y nuestro Señor es quien dice ser, ¿no? Entonces, decía George Loring, si entre 12 había un Judas, imagínense entre 12,000, ¿no? Entonces, claro, a ver, uno aquí podría empezar, no, que los escándalos económicos, no, que si los abusos de niños, que a ver, hay que decir algo también en ese respecto, está mal focalizado el asunto, ¿no? Está terrible, si hubiera sido solo un niño en el mundo, en la historia de la iglesia, que haya sufrido algo de ese tipo, está totalmente mal, ¿no? Y tiene que darse pues todas las consecuencias eclesiásticas y jurídicas, si es un sacerdote, pues que se le degrada el estado laical, ¿no? O sea, en fin, que se apliquen las sanciones que haya que hacer, pero estamos focalizados al tema en el sentido de que hay otras organizaciones donde sucede y no se denuncia como se debería también denunciar en esas otras organizaciones, en esos otros lugares, porque solamente, digamos, se le ha apañado como esa tacha a la Iglesia Católica. De nuevo, a ver, está muy mal, hay que seguirlo denunciando, por supuesto, y si alguien siente que ese es su propósito en la vida, hacer esa denuncia, pues que la haga, pero que la haga también en todos los lugares, claro, ¿no? Y que no esté solamente focalizado, y que se note, y eso daría una prueba de que de verdad lo que se está denunciando es el acto concreto y no una institución en la que No el sucede un ataque acto concreto, específico, exactamente. claro. Entonces, a ver, hay escándalos de todo tipo, escándalos doctrinales, y ya digo, uno puede decir, hoy la iglesia está muy mal, ya estamos en una crisis, y efectivamente lo estamos, pero si uno dijera es la peor crisis o una crisis que nunca se había visto, uno diría, bueno, no sabes nada de historia de la iglesia tampoco, ¿no? Y de historia de la humanidad, ¿no? Porque uno casi que podría decir que la iglesia siempre ha estado en crisis. El primer papa negó a Cristo 3 veces, que fue San Pedro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le hace, qué debe hacer uno, ¿no? En relación a eso, nuestro Señor en un momento también va a decir, le dice a los apóstoles, mire, yo cuando los envié a predicar, y los envié en otro pasaje, los envié sin nada, sin alforjas, sin túnicas, sin sandalias, ¿qué les faltó? Y le responden ellos, no nos faltó nada, Señor. Le dice, ok, pero ahora, el que tenga un manto, que lo vende, que se compre una espada, ¿no? O sea, como que se prepare, ¿no? Les dice. Que es un pasaje muy bello porque nuestro Señor le dice en Lucas 22, 30 y algo, si recuerdo bien. Antes de decirles eso, el que tenga un manto, que lo vende y se compre una espada, le ha dicho a San Pedro, le ha dicho, Pedro, ¿no? El demonio ha podido zarandearte, ¿no? Y yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, después de estar confirmado, ve y confirma a tus hermanos en la fe también. Entonces, en el mismo pasaje donde nuestro Señor pone tan claramente como el primado de Pedro, luego finalmente también dice, bueno, y el que tenga un manto que lo vende se compre una espada. A ver, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que prepararse, ¿no? ¿Qué es tener una espada? Una espada me sirve para dos cosas. Si nadie me está atacando, pues es una protección, digamos, en abstracto. Pero si alguien me ataca, entonces yo ya me defiendo con la espada. No hay que dejar de ser católico y no hay que perder la fe en Cristo. En Cristo que, de nuevo, en Cristo nuestro Señor, claro, pero no esta visión protestante, sino la profundamente católica que también ve el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que es la iglesia, por los escándalos o por las desorientaciones que pueda haber. ¿Qué hay que hacer? Hay que comprarnos una espada.
O sea, uno le toca formarse. La fe no es un conocimiento y el cristianismo no es una gnosis, no es una cosa que uno diga, si yo conozco, porque no es una filosofía, ¿vale? Entonces la profundidad en la fe no es profundidad de conocimiento necesariamente. No puedes saber mucho de teología pero no tener fe. Al contrario, ¿no? O sea, hay por ahí un aforismo que a mí me gusta repetir, es piedad, tener cierto amor a nuestro Señor, sin ciencia, sin saber nada, pues me lleva a desviaciones. Y ciencia, saber muchas cosas, pero no tener nada de piedad, no tener nada de amor a nuestro Señor, me convierte en un hereje, ¿no? Porque entonces yo me hago juez de todo, yo me hago juez de la iglesia, yo me hago juez de todo el mundo. Y tampoco, son dos cosas que hay que evitar. Pero hay que tener esa espada, que sí es una profundización en nuestra fe, en nuestro conocimiento, en la historia de la iglesia, en lo que creemos, en el catecismo, en el magisterio, que es muy bonita y que uno, a medida que más, primero, entre más uno conoce, más se da cuenta que no sabe totalmente. O sea, uno conoce 2 o 3 cosas y empieza, es como si estuviéramos en una mina, que son los 2000 años de historia de la iglesia, ¿no? Entonces tú vas picando un poquito, a medida que picas y tú dices, ande 10 metros en el túnel, te das cuenta que te faltan 1900 años más, o sea. Pero bueno, hay que ver eso también como con esperanza y con curiosidad, ¿no? Como decir, bueno, pues vamos a ver hasta dónde lleguemos, ¿no? Llegaremos hasta donde Dios quiera. Hay que seguir picando, prepararse para protegernos, ¿sí? O sea, para cuando yo veo estas cosas tan malucas, estos escándalos o veo estas realidades, pues mi fe no se conmueva por eso, ¿ya? Porque decía Lorin, si entre 12 hubo un Judas, ¿no? Entre 12.000, ¿cuántos habrá? Y también para defenderse, ¿no? Cuando llegan esos ataques, cuando llegan todas estas cosas, uno poder tener argumentos y sobre todo también para sí mismo, ¿no? Porque claro, uno se puede llegar a conmover, pero nuestro Señor también lo decía, ¿no? Mira, hay gente que se parece a quien construye su casa sobre una roca o su casa sobre la arena, ¿no? Llega la tormenta, llega la tempestad, el que tiene, ¿qué significa construirla sobre la roca? Cimientos sólidos, haber hecho la tarea. Quien ha hecho la tarea, llega la tempestad y no es que no le va a mover, pues no se la va a destruir. Pero el que está ahí sobre la arena, sin fundamento, sin saber muy bien por qué cree lo que cree, sin saber qué es lo que cree, llega una tormenta, llega una tempestad, que van a llegar, ¿no? Por eso, por algo nuestro Señor puso la parábola. Van a llegar, pues se lo tumba todo, ¿no? Se lo tumba todo. Entonces, ¿sí? Sí, sí, y más cuando, pues lo que dijimos al principio, que venimos de entornos donde la fe nos es dada como por tradición. Siento que pues muchas veces los católicos hemos ido a eso de, o sea, listo, vamos a misa porque sí, pero no tenemos realmente una raíz y unos cimientos de por qué creemos lo que creemos. Y bueno, eso es algo que tú estás diciendo, de que como laicos podemos hacer frente a esas crisis, que obviamente es, pues como que nos superan porque es en el ámbito eclesial y todo eso. Bueno, y tú mencionabas como, bueno, formarnos más. ¿Qué nos podrías decir como un pasito? O sea, mañana quiero empezar con un pasito concreto. ¿Con qué podría ser? Ya. Bueno, hay muchas cosas, pero indudablemente yo creo que lo primero es el catecismo. A ver, uno se puede imaginar que está el conocimiento de la iglesia, esos 2000 años de revelación de nuestro Señor, la tradición, todo eso es como imagínate una biblioteca gigante, y eso es la teología, el conocimiento sobre Dios, el conocimiento posible sobre Dios, es demasiado. Una cosa absurda. Entonces la iglesia, que es madre y maestra, ¿no? Pues lo ha venido como vamos a hacer un expreso de teología. Entonces lo comprime un poco, y cuando lo comprime un poco saca algo que debería contener todo lo anterior, ¿no? Y es el catecismo. El primer catecismo, al menos que yo tengo conocimiento, pueden haber otros catecismos regionales, pero universales para la iglesia. El primer catecismo que yo conozco es el catecismo romano, es el catecismo que expide la iglesia posterior al Concilio de Trento en el siglo XVI. Un catecismo muy bueno, es un catecismo que en su momento se sacó, o sea, expidió para los párrocos, entonces está dirigido como a los párrocos para que le enseñen al pueblo. Pero yo lo he disfrutado mucho, voy en la mitad de ese catecismo y es muy bueno, es muy claro, sobre todo eso, porque ahí la iglesia le estaba hablando a sus hijos, es un catecismo en el que la iglesia le habla a sus hijos para aclararle, ¿no? Qué es lo que creemos, y que quedara muy, muy, muy claro, muy definido también, digamos, enfrente a todas estas doctrinas protestantes que estaban haciendo. Entonces, en ese sentido, catecismo romano,
súper recomendado. Se consigue en Amazon en otros lugares. No es tan difícil también en internet, pues una hora también que para el que logre leer PDFs, pues se conseguirá en internet Catecismo Romano. Luego más adelante, ya en una época mucho más cercana a nosotros, San Pío X expide otro catecismo, si recuerdo bien en 1905, 1907 por ahí, Catecismo Mayor de San Pío X. Es más pequeño que el Catecismo Romano, yo diría mucho más pequeño que el Catecismo Romano, y este presenta la estructura que en el siglo XX van a seguir muchos más catecismos de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces es un catecismo que dice, ¿sois cristiano? En pregunta, ¿no? Sí, por gracia de Dios. ¿Por qué decís por gracia de Dios? Digo por gracia de Dios porque ser cristiano es un regalo que uno no puede merecer. Y así te va llevando por todo, ¿no? Que esencialmente, ¿qué te explica un catecismo? Te explica qué debes creer, el credo, la fe, cómo debes vivir, los 10 mandamientos, qué debes practicar, los sacramentos, y qué debes esperar, ¿no? Con qué aspiraciones, con qué esperanzas debes vivir en tu corazón, el Padre Nuestro. Entonces digamos que esos son los 4 pilares de un catecismo. Luego hay catecismos regionales, en Colombia en particular está el catecismo tradicional del Padre Gaspar Astete, más pequeño todavía, ese sí yo creo que ya es demasiado sintético, pero sirve mucho. Por ejemplo, la definición de fe que da el catecismo del Padre Gaspar Astete dice, la fe es creer en aquello que no vemos porque Dios lo ha revelado. Y dice, ok. Yeah. Pero claro, uno profundiza en eso y esa conclusión tú puedes llegar después de desarrollarla mucho y dices, es muy cierto, ¿no? Es muy, muy sintético. Yo diría, lo primero que hay que hacer es definitivamente el catecismo, formarnos más en el catecismo. Y claro, ya a partir de ahí salen más preguntas. Uno tiene que profundizar en los sacramentos, en la vida de oración. Ah, bueno, y por supuesto, después del Catecismo de San Pío X en 1983, Juan Pablo II expide también un catecismo de la Iglesia Católica. También está muy bueno. Yo diría en extensión es mucho mayor la extensión que el Catecismo de San Pío X. No sé si mayor que el Catecismo Romano, creo que pueden estar más o menos igual, pero la estructura sí cambia. También porque, bueno, en este catecismo de 1983 ya digamos que la Iglesia no le habla solo a sus hijos, sino que tiene otros matices, tiene otras cuestiones, es un poco más amplio, pero también tiene muchas cosas muy valiosas, ¿no? Algunos, desde los inicios, algunos personas importantes en la iglesia le han hecho algunas preguntas a cosas puntuales de ese catecismo, pero yo creo que es algo que hay que leer, o sea, un católico tiene que haberse leído el catecismo una vez en su vida, pues como al menos, y tenerlo como libro de referencia. Pues yo creo que ese sería un primer paso. Totalmente de acuerdo. Yo ya ahí lo tengo, ya lo compré. Vamos poco a poco, sí, con calma. Pero sí, creo que es bastante importante porque, pues finalmente, a ver, uno va, no sé, a la catequesis de primera comunión y confirmación y pues, literal, eso es como un relajo. Sí. Entonces, uno, pues, esos como los momentos, uno diría cumbres principales donde te deberían como enseñar la fe y no pasa. Entonces ya le toca a uno como por cuenta propia, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí nos queda la tarea a todos. Totalmente. Bueno, y volviendo un poquito como a ese tema de las crisis, de los escándalos, yo digo que se pueden cometer 2 errores, ¿cierto? 2 extremos en esos casos. O uno decir, esto no me importa, chao, soy indiferente, vivo mi fe personal, ¿cierto? Y como ya ellos verán. Y el otro extremo es como ya, como ser envenenados, pues ir a ese punto de obsesionarse con esos temas, tal vez. Entonces son dos extremos bastante peligrosos. ¿Cómo no caer en eso? ¿Cómo encontrar como el punto medio y decir como, bueno, frente a esta crisis, tal vez la estudio y miro qué está pasando, pero yo como laico tomo esta posición? Bueno, a ver, uno diría... Vivimos, a ver, hay crisis hoy en la iglesia, ¿no? Puede hacerse una pregunta. Ahorita decíamos, Pedro negó a Cristo 3 veces, ¿no? Y el colegio apostólico estaba en crisis, ¿no? San Pablo tiene que enfrentar a Pedro porque entonces con los cristianos que venían del judaísmo tenían unas prácticas con la comida, con los que venían del paganismo otras, y San Pablo le dice, bueno, y entonces, a ver, tiene que ser una regla para todos, ¿no? Que es donde está como esa confrontación. Entonces San Pablo lo corrige. Yo diría, bueno, ¿eso era o no era crisis? ¿No?
Luego un poco más adelante tenemos toda la crisis. Hoy precisamente cuando estamos grabando este video es la fiesta en el calendario nuevo de San Atanasio. San Atanasio enfrentando a la herejía arriana que se comió casi toda la iglesia en su momento, descomulgado, solo, bueno, una figura muy interesante. Entonces ya digo, a ver, en los 20 siglos de iglesia no ha habido muchas crisis. A ver, eso tampoco nos puede llevar a relativizar la actual y decir, no, entonces no importa y no es nada. Algunos sectores, digamos, más tradicionalistas, lo que le ponen de particular a la crisis que hemos venido viviendo desde el siglo XX, algunos la sitúan, claro, en el Concilio Vaticano II, pero el Concilio Vaticano II fue un pico, digamos, ¿no? Fue como el culmen de todo un proceso que ya se estaba viviendo. San Pío X, a principios del siglo XX, sacó una encíclica que se llama Pascendi Dominici Gregis, apacentando la grey del Señor, ¿no? Donde él expone con un rigor filosófico difícil, o sea, no es una encíclica, no es Laudato Si, bueno, o sea, es una encíclica dura, que tú tienes que leer con mucha calma y con mucho rigor filosófico, porque él te está exponiendo un sistema filosófico que no iría del Papa, porque está poniendo a hablar de esto, ¿no? Como que dedicarle una encíclica a un ladrillo, ¿no? Podríamos decir, a exponer un sistema filosófico de pensamiento. ¿Por qué? Él ahí expone el modernismo, cómo piensa, qué actúa, cuáles son sus fines, cuáles son sus procedimientos teóricos, ¿no? Cuáles son sus principios. Y él dice, mire, el modernismo va a decir él, voy a llamar una cloaca, o sea, es como donde se juntan, dice él, todas las herejías. El modernismo es como el expreso de todas las herejías, dice el Papa San Pío X. Qué fuerte. ¿Y qué es el modernismo? ¿No? Es esta idea de que no hay que convertir al mundo, no hay que convertirlo. Más bien, el Evangelio se tiene que acomodar al mundo, ¿no? Entonces, si ayer el mundo le gustaba, no sé, que la estructura de las familias fuese una estructura jerárquica, ¿no? Donde el papá es la cabeza, no le toma las decisiones, pues, ok, entonces el Evangelio dice eso. Pero si hoy eso ya no nos gusta tanto y hoy a la generalidad del mundo las personas dicen, a mí no me gusta, mejor quitemos entonces lo quitamos, ¿sí? Porque no hay que hacerlo. Entonces es en lugar de buscar que el mundo se acomode a Cristo, acomodar a Cristo al mundo, ¿no? Acomodar a Cristo al mundo, actualizarnos, ¿no? Caminar con los tiempos. Ya digo, a principios del siglo XX, San Pío X expone esto muy claramente y él dice, y todo su pontificado fue una pelea contra los modernistas, que ya no estaban afuera, estaban en la curia, ¿no? O sea, estaban dentro de la iglesia, los enemigos de la iglesia no están afuera, están adentro. Esto es una crisis, digamos, de todo el siglo XX, que, volviendo a lo que puede tener de particular, es que si uno piensa, por ejemplo, en la crisis moral que se vivía en tiempos de la revolución protestante y de la contrarreforma católica, el Concilio de Trento, todo esto, también desastre moral, en el clero, en todo. Cuando uno ve que una de las leyes eran, no sé, por ejemplo, los obispos tienen que residir en su diócesis. ¿Eso por qué lo tuvo que mandar por decreto, no? El concilio, pues porque los obispos no estaban viviendo en sus diócesis. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo era el arzobispo de Medellín, estaba en Italia y me llegaba ya una remesa por mi obispado de Medellín, pues nunca estaba acá, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia se acomodó y reaccionó fuertemente también a toda esta revolución protestante. Entonces los pastores de la iglesia reaccionaban, ¿no? Y eran los que apuntaban, esto está bien, esto está mal. Lo que tiene en particular hoy la crisis es que puede ser los mismos pastores los que ya no nos están diciendo que está bien y que está mal. Imagínate que es como si el mundo, las almas, que realmente eso es lo que hay que ver de fondo siempre, las almas, están como en llamas, están en un incendio, ¿no? La iglesia, que ya hemos dicho, esencialmente es la jerarquía, los obispos, los sacerdotes, son los bomberos, ¿no? Son los medios ordinarios que nuestro Señor ha querido poner para apagar el incendio de las almas, o sea, para sacarlas del pecado, que es ese fuego que las consume. Para algo también al infierno le ponemos, ¿no? Como el fuego, para apagarles ese fuego y traerlas, ¿no? Y salvarlas. Son los medios ordinarios. Digamos que para simplificar la cuestión, lo que puede tener de particular hoy la crisis es que algunos bomberos no están tirando agua, sino más fuego, ¿no?
más fuego, ¿no? Y no quieren que se apague, se le parece muy lindo, le parece espectacular, que haya fuego, ¿no? Y ojalá haya más fuego, ¿no? Y tiene el uniforme de bombero, y tiene las llaves, y tiene el agua, pero no hace nada, ¿no? Antes al contrario, ¿no? Ya digo, en algunos casos, ¿no? No todos, pero esa podría ser la nota particular hoy de la iglesia. De nuevo, que no es algo que tampoco es que nunca se haya visto. La herejía arriana era eso, obispos que adherían a la herejía arriana, que el arrianismo era simplemente decir, Jesús fue un superhombre, pero Jesús no era de naturaleza divina, ¿no? Negarle la naturaleza divina de Cristo. Entonces, claro, San Atanasio y algunos cuantos decían, no, Jesús es de naturaleza divina. Y no, puede ser algo que uno dice, es una cuestión como fina de teología, quizás, no, para unos pocos, entonces como que no importa y se expandió. Y mucha gente seguro ahora cae en el error con buena voluntad, diciendo, bueno, pues ya me queda más interesar, o sea, eso es una cosa muy especializada, eso que se encarguen otros, si a mí el obispo me dice que Jesús no es de naturaleza divina, él sabe más, entonces ok, yo lo acepto. Ya ha pasado también en la iglesia que la jerarquía de los errores, ¿no? En ese momento pasó, el Papa en ese momento daba el error de que Cristo no era de naturaleza divina. Entonces, pero hoy, claro, los medios de comunicación le dan una amplificación a esas predicaciones erróneas que no tenía. Sí, la inmediatez, No, ¿no? no tenía antes. O sea, claro, hoy el Papa llega a hacer algo escandaloso en Roma y se replica alrededor de todo el mundo en segundos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa puede ser una particularidad, pero entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Tú ahorita lo decías muy bien. No hay que ser ni indiferentes y tampoco envenenarnos, ¿no? Claro, yo miro todo este panorama, pero yo diría, hay que apuntarle a dos cosas. Uno, se nos ha hecho normal ser cristianos. Te voy a proponer esta imagen, esta meditación como de película, a ver si incluso lo lograríamos hacer con IA, seguramente ahorita, pero es imaginarse a Cristo, ¿no? Y a los apóstoles. Imagínate que Cristo, nuestro Señor, asciende al cielo, ¿no? Y quedan ahí los apóstoles. Y empiezan, se dispersan, ¿no? Van de aquí a allá por diversos lugares, evangelizando. Entonces ellos mueren y dejan los sucesores, ¿no? Entonces salen los primeros obispos. Estos van, evangelizan, y se mueren, entonces caen, ¿no? Me caen a la tumba y ¡pum! Se levanta el sucesor, ¿no? Y así siguen, digamos, 20 siglos en esa tradición apostólica realmente de que ininterrumpidamente en esas cátedras de los apóstoles de todo el mundo, manteniendo ese depósito de la fe, eso que nuestro Señor nos legó, ¿no? Lo que Él les explicó, que no toda la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, ¿no? Que es el depósito de la fe. Entonces, todo lo que nuestro Señor nos legó, que se transmite, se ha transmitido y que ha sobrevivido, imagínate nada más, pues nosotros somos colombianos, ¿no? O sea, el Nuevo Mundo, ¿no? Las Indias, ¿no? Y imaginarse también en ese momento Cristóbal Colón, los jesuitas, los dominicos, o sea, imaginarse esas personas que tuvieron que venir a evangelizar, hablaban latín castellano, una cosa rara, aquí definitivamente no hablábamos ni latín, entonces llegue y evangelícelos con la misa en latín, ¿no? ¡Qué locura! Enséñeles a cantar gregoriano, por Dios, a unos viejitos. O sea, si hoy para nosotros que hablamos español es difícil cantar gregoriano, imagínate en ese momento, imaginarse esas generaciones de sacerdotes, de misioneros que nacían en España, en Francia, que perfectamente se hubiesen podido quedar ahí tranquilos y decían, no, yo me meto en un barco, me la paso meses viajando, me enfermo, con ratas, me muero seguramente, los compañeros le habrán muerto, misioneros en esos barcos, no importa, yo voy, me muero allá. Me dice, han pasado muchas cosas para que hoy podamos decir somos cristianos, para que hoy podamos decir somos católicos, ¿no? Y podamos tener realmente esta fe que tenemos. Entonces eso no se nos puede hacer paisaje. Sí. ¿Sí? Uno tiene que verdad mirar eso con profunda gratitud y darse cuenta de que el hecho de que hoy uno tenga un crucifijo, ¿no? De que uno diga Cristo, de que uno diga la Virgen María, de que uno tenga medallitas, o sea, toda la fe que uno hoy puede adquirir es una... A ver, hay muchas razones por las cuales uno puede creer en la iglesia, y creer en la iglesia como una institución divina, creer en la iglesia como que es Cristo. Uno de ellos, por ejemplo, son los milagros morales. ¿Qué es un milagro moral? San Agustín, ¿no? Un hombre empedernido, filosófico, vuelto en nada, pegó un montón de cosas que de un momento a otro quiere vivir la castidad, es un santo, no se hace cura, de todo, ¿no? Ahora solo quiere pensar en Dios, uno dice, pero ¿cómo, no? Poniendo un ejemplo de la antigüedad, pero seguramente hay muchos así.
O sea, ahorita que se me ocurre, ¿no? La hermana Claire, hace nada vimos proponiendo algo súper actual. Ujú. Una chica irlandesa, actriz, hermosa, que tenía, digamos, toda esta perspectiva del mundo por delante y de la nada dice, me quiero hacer monja, misionera, pequeña, irme por allá donde nadie me va a ver, nadie me va a grabar, a servirle a unas niñas. O sea, los milagros morales a lo largo de toda la historia es una cosa que lo tiene que hacer uno creer en la iglesia. Y otro aspecto también es esa misma sobrevivencia. ¿Cómo es que una doctrina que estaban predicando 12, el más letradito de todos era San Pablo y ni siquiera fue de los primeros apóstoles? Ujú. ¿Cómo es que esos pescadores lograron dar un mensaje que nos llegara hasta hoy? O sea, si eso es mentira, ¿eso cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo ser posible? Me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio, mis mejores amigos eran de familias protestantes y teníamos constantemente algunas conversaciones y demás. Pero en un punto yo les decía, mire, usted puede, porque claro, ellos se alejan del protestantismo y ya dicen, bueno, no, yo no creo en Dios, ¿no? O una posición más escéptica, más agnóstica. Yo digo, mire, usted puede tener esa posición, vale. Pero usted no la puede tener sin antes haberse preguntado con honestidad por la historia de la iglesia. O sea, usted no puede decir, no, en mi vida Cristo no importa nada, en mi vida la iglesia católica no importa nada, todo eso es mentira, no pasa nada. Sin usted haberse preguntado, venga, ¿cómo es que el mundo entero, la cristiandad, mal llamada en medio por la cristiandad, cómo es que el mundo entero estuvo guiado en sus principios, en su filosofía, en su política, en su moral, en su vida pública, en sus relaciones privadas? ¿Cómo es que este pensamiento logró dirigir el mundo y hoy sigue teniendo tanto impacto? Ujú. ¿Por qué? ¿No? O sea, yo no puedo simplemente decir, en mi vida que es nada, ponle que duremos muchos 100 años en comparación con 2000, digo, ay, pues, no importa y no me lo pregunto, ¿cómo no te lo vas a preguntar? O sea, si generaciones y generaciones mucho más inteligentes que tú, mucho más sabias que tú, ¿no? Se lo preguntaron y vieron de acuerdo a eso, ¿cómo es que tú dices, no, lo rechazo así, ¿no? Entonces también, ya digo, que hoy nos haya llegado hasta nosotros y que hoy nosotros sigamos repitiendo un credo que se decretó en los primeros siglos, parecía años 100, ¿no? Que sigamos diciendo el credo de Nicea hoy en Colombia en español, listo, pero que sigamos diciendo esas cosas, eso es algo que uno no lo puede dejar indiferente. Entonces hay que pensar mucho en eso. Y lo otro también es que como católicos hemos recibido la confirmación y la confirmación nos ha hecho soldados de Cristo, ¿no? Soldados de Cristo, nos imprime carácter, por eso la confirmación no se puede repetir, ¿no? Y el bautismo, la confirmación y el orden sagrado es como que nos tatúan el alma, te tatúan el alma. Entonces en el alma tenemos tatuados soldado de Cristo, somos parte de una milicia, ¿no? Y si yo soy militar, porque lo soy, ¿no? Si he recibido la confirmación, lo soy. Para eso se me dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se me dio, me parece que San Pablo, no sé, el que dice, no se nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? Sino de valentía. ¿Por qué? Porque es un espíritu para un militar. Y a un militar no se le anima a ser cobarde, se le anima a ser valiente, a tener bravura, ¿no? A que salga el combate. Entonces, claro, se nos ha dado ese espíritu, nosotros tenemos que defender, tener una posición de soy indiferente y no, mira, entonces, claro, no, yo me formo, yo leo el catecismo, yo voy a mi misa, yo hago las cosas bien, yo entiendo la crisis de la iglesia, pero luego no hago nada por ayudar a otros, luego no hago nada dentro y fuera de la iglesia, no hago nada para ayudarlos, pues uno dice, ¿qué clase de militar está haciendo eso, no? Porque, a ver, es ver que cuando hay confusión, que cuando hay una mala predicación, que cuando se comete una injusticia entre la iglesia, que cuando se hace algo que no está, lo que hay de fondo no es tradiciones humanas, no es egos, no es roles, no es poder, son almas, ¿no? Eso es un tema que no tocaremos acá, pero cuando se ven, por ejemplo, malos ejemplos del ecumenismo, ¿no? Cuando yo afirmo a una persona que no es católica en su error, yo ahí no estoy diciendo bonachón y eso nos tiene que indignar no por una cuestión política o de preferencia, nos tiene que indignar porque esa otra persona se va a condenar, muy probablemente. Y se va a condenar porque quien debería estarla denunciando la está afirmando y le dicen estás perfecta, seguí haciéndolo mal, ¿no? Es como, volviendo a la imagen del incendio de las almas y de los bomberos, a mí me tiene que indignar ver a un bombero que no esté haciendo su trabajo y que el anterior esté echando más fuego, o sea, yo no puedo quedar indiferente frente a eso. Pero es cierto, por otro lado,
tampoco nos podemos envenenar en el sentido de olvidarnos que Jesús dijo, ¿no? Se ha sembrado, en un campo se sembró trigo, ¿no? Luego empezó a crecer y creció también cizaña. Ujú. Y llegan los obreros y le dicen, Señor, ¿por qué pasó, no? Tú no sembraste buen trigo en tu campo porque hay cizaña. Y dice, el enemigo ha venido y la ha sembrado. Y le dicen los obreros, ¿quieres que la arranquemos? Dice, no, dejen que crezcan juntos. Y en la siega se separará. A ver, esto no es interpretación dogmática de ese texto, pues ni mucho menos, pero nuestro Señor le dice a esos obreros, no te dediques a cortar cizaña. Te dediques a cortar. Dedícate a sembrar trigo. O sea, ya digo, hay que defender la verdad y hay que indignarse por lo que hay que indignarse porque son almas que se van al infierno, muchas veces movidas por quienes deberían ser los primeros en denunciarlas y en ayudar. Es una obra de misericordia espiritual, corregir al que no sabe, ¿no? Corregir al que se equivoca, enseñarle al que no sabe. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Pero, hasta donde podamos, ¿no? También nuestro Señor dijo, si tu hermano se equivoca, ve y dile. No te escucha, dile con dos. No te escucha, llama a otro, ¿no? Tráelo a la iglesia. Y si ya ahí no escucha ninguno, listo, pues. Pero haz la tarea. Claro. Haz la tarea. Entonces yo creo que hay que hacer la tarea por esas dos razones. O sea, hay que salirnos del indiferentismo de, bueno, si yo estoy bien, no me importa el resto de la iglesia y tampoco pues envenenarse, pero por esas dos razones. Primero, por ver. Dices que es un milagro que seamos católicos. En esta película del Padre Pío, hay una escena muy linda, ya el Padre Pío está viejo, cercano a la muerte, no sé, ya digo, fue la película del Padre Pío, una película del Padre Pío, y está el Padre Pío hablando con un sacerdote, y llega un novicio, y le dice el Padre Pío al sacerdote, ¿usted sabe cuál es el milagro más grande de San Francisco? Le dice el cura, ¿cuál? Y el Padre Pío le contesta que 500 años después sigue habiendo personas que quieren hacerse franciscanos con ese novicio. O sea, claro, es mucho más el milagro de nuestro Señor. O sea, Él sigue con nosotros y por eso que nosotros queremos ser cristianos. Bueno, entonces, ya que hablamos de este tema de como no llegar a esos extremos de o la indiferencia o estar como envenenados, como así. Pues lo dices como de forma muy natural, pero ¿ha habido como algún proceso en tu vida o algo que haya pasado de que pues esto tal vez no hubiera sido así o que te confrontó para llegar, a discernir entre este punto medio, podemos decirlo así? Claro, sí, pues digamos que también en estos años que bueno, ya van sumando en este caminar de la iglesia, en este picar el túnel, ¿no? He podido conocer, creería yo, como todos los, o al menos algo, digamos no todo, pero sí algo, diría yo, todo el espectro actual de la iglesia, ¿cierto? Que es desde estar en un movimiento muy carismático, muy baile con danzas, una misa con danzas, con cosas, ¿no? Con panderetas, con bailes, ¿no? En Medellín, o estar también en círculos mucho más tradicionalistas, ¿no? El sebacantismo es algo que no he tocado, pero pues, con mi vida nunca me he metido ahí, pero sí que comunidades más tradicionalistas, un acercamiento, conocerlas un poco más, conocer el rito tridentino, entonces, bueno, y sacerdotes que son buenos sacerdotes, ¿no? Que entonces tienen muy buena voluntad y que hacen las cosas bien, que deberíamos ubicarlos como más en el medio, ¿no? Entonces con ese espectro, claro, yo he pasado de querer defender uno u otro polo, intentar también aclarar un poco como eso en mi vida, pero, a ver, uno finalmente, yo creo que también tiene que ser muy realista. En mi formación como abogado, hay una corriente que me gustó mucho cuando lo estudiamos, no la vamos a desarrollar acá, pues ni mucho menos, pero es el realismo jurídico. Yo creo que el realismo jurídico se puede explicar con esta imagen. Mira, es como que el abogado piense, cuando se le va a acercar al juez, ¿qué horas son? Que piense qué horas son. Dice, el abogado se le acercaría al juez a las 12 del mediodía. ¿Tú crees que las 12 del mediodía sería una buena hora para una audiencia? De ninguna manera, ¿por qué no? Hora de almuerzo. Hora de almuerzo, el juez Por quiere el comer, hambre. ¿cierto? Entonces, eso es el realismo jurídico. El realismo jurídico es uno entender, a veces el juez va a tomar decisiones. Si el juez tiene hambre, es más probable que condene, por ejemplo, ¿no? Claro. Digamos,
lograr ver, no, es que la justicia y la justicia es ciega y la balanza, y claro, tú puedes ver todas las cosas, pero a ver, la realidad también. Entonces, ese aspecto de mi formación secular también me ayudó mucho a situarme dentro de la iglesia y decir, bueno, realismo. ¿Y realismo en mi vida qué significa? Significa primero dos cosas. Uno puede llegar a creer, no, es que yo no soy más santo, yo no soy mejor, yo no tengo clara mi vida, porque no estoy en este estado. Entonces el soltero piensa que lo que necesita es estar casado, el casado piensa que lo que necesita es estar soltero, el cura piensa que está mal porque es cura y entonces debería estar afuera, y el que está afuera piensa que está mal y que las cosas no le están dando bien porque debería ser cura. Entonces San Francisco de Sales, que es un santo que amo mucho y que me está acompañando mucho también en los últimos años, expresa esto de una manera bellísima. Hay un libro muy bonito, lo leí en inglés, Finding God's Will for You, Encontrando la voluntad de Dios para ti, pero es algo que se encuentra constantemente en la Filotea, en todas sus obras. Él dice, ese pensamiento de yo no soy feliz porque no estoy en este estado, yo no estoy bien porque no estoy en este estado, yo no soy mejor cristiano porque no estoy en este lugar, dice, eso es una tentación. Es una tentación. Uno tiene que ser fecundo allí donde Dios ya te ha puesto. Y a ver, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿No? También de pregunta de catecismo de San Pío X, ¿no? ¿Para qué nos creó Dios? Y responde el mismo catecismo, para conocer, amarlo y servirlo. ¿No? Es como una de las preguntas actuales que es como claro, que... claro. Sí, ¿no? Sobre eso podemos hacer todo un programa, ¿no? La razón de la existencia. Pero, bueno, muy sintética no la dice, para conocer, amar y servir a Dios. ¿Dónde? En cada día. Cada día de mi existencia ha sido un proceso para yo conocer, amar y servir a Dios. Volviendo a como empezamos un poco esta entrevista, ¿no? Recuerda esa oración cuando yo me reconcilié un poco con mi historia. Ahí estaba conociendo, amando y sirviendo a Dios, ¿no? Claro, yo ese día me fui a mi casa feliz a tratar mejor a mi mamá, a mis hermanos, porque estaba reconciliado con esa realidad. Entonces, a ver, el seminarista está cumpliendo la voluntad de Dios ya. No tiene que esperar a 7 años o 10 años a que lo ordenen. Y entonces ahí sí va a cumplir la voluntad de Dios. No. El que está de novio, pues está de novio. El que está soltero. Y es en ese momento y no en otro estado de vida donde Dios te está llamando a que des fruto, a que seas fecundo. ¿Qué significa dar fruto y qué significa ser fecundo? Yo conocer, amar de verdad y servir a Dios, que es un Dios personal, que se hizo hombre, y ayudar a que otros lo conozcan, lo amen y lo sirvan. Eso es muy claro, ¿no? Es eso. Pero hacerlo ya. No tiene que pasar nada extraordinario en mi vida. Claro, pueden haber casos concretos y circunstancias particulares, pero eso fue lo primero. Entonces yo dije, a ver, ¿puedo vivir yo, poniéndote lo que te decía ahorita de los extremos de la iglesia, puedo vivir yo en un lugar o estoy ya en una circunstancia, podría estarlo quizás, pero hoy estoy ya en una circunstancia donde solo tenga el tradicionalismo o donde solo tenga la misa con baile? No es cierto, ¿no? Y entonces, si yo no estoy en ninguna de esas dos circunstancias, Dios a qué me está llamando, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias de mi vida en las que yo puedo dar fruto? Pues no son ninguno de esos dos extremos, una línea más media. Bueno, pues entonces era ahí, ¿no? Que eso, claro, viene mucho. Santa Teresita, creo que es en Historia de un alma, tiene esta meditación del jardín, ¿no? De la iglesia, es como los jardines vaticanos, y dice, pues hay muchos tipos de flores, y Dios ha querido a cada uno plantarlo como una flor particular. Pensaba también en el Génesis, cuando dice que creó los frutos, los árboles frutales, y que cada uno da frutos según su especie, ¿no? Entonces Dios a todos no nos pide lo mismo, y no nos pide lo mismo en relación a la iglesia. Que de nuevo, San Francisco de Sales en esto súper recomendado, ayuda mucho. Pero claro, si yo en mi caso, ¿no? Soy abogado y entonces me la quiero pasar es en la capilla, no quiero ir a trabajar, tengo que ir a trabajar, ¿no? Me dice dar fruto en las circunstancias particulares donde Dios me ha puesto, evitando esa tentación y no rechazarlas, más bien rechazar ese pensamiento de es que todo va mal porque yo no estoy en otro lugar, es que todo va mal porque mi vida no es diferente, es que todo va mal porque yo no nací austriaco, no sé. Me dice, pues no puede ser.
de nuevo, porque esta es mi morada eterna, que habitaré porque la quiero, porque Dios... Hay cruces que uno le carga porque uno quiere. También es otra cosa. Tampoco es decir, porque no es vivir en una inercia, ¿no? Que es un poco quizás la interpretación de Martín Lutero. Martín Lutero dice, peca duro y reza fuerte, ¿no? O sea, usted peque con ganas y haga todo, que igual nada se escapa a la providencia de Dios. Entonces, todos sus pecados, pues yo ya lo sabía, ya estaban como escritos, usted no puede cambiar nada. A ver, uno dice, hazme el favor, ¿no? Eso, que hay libertad humana, hay libertad humana. Entonces, esto que estoy diciendo tampoco, a ver, claro, tampoco es que todas las circunstancias de mi vida sean una circunstancia que Dios ha querido. Todo lo que sucede es porque Dios lo quiere o lo permite. Pueden haber circunstancias que Dios permite, que no las quiere. Entonces, si uno ¿cómo hace para colar? ¿No? Para separar, para discernir. Eso es discernir. Discernir es separar, ¿no? Yo cómo separo las circunstancias de mi vida que yo me he buscado, las cruces que yo me he buscado, los enrollos en los que yo me he metido por mí y que Dios solo permite, y aquellas cosas que Dios sí quiere. ¿Cómo lo hago? No hay fórmulas mágicas. Oración, dirección espiritual, los medios ordinarios de la gracia. Pero yo creo que si hay algo, un punto que a uno le puede dar una luz particular desde el inicio, y es esto que yo estoy viviendo, esta circunstancia que quiero examinar, para ponerla aquí o allá, me lleva a conocer, amar y servir a Dios, ¿sí o no? Que Dios, esa es la voluntad de Dios. Esa es la única voluntad de Dios para mí. Esta es la voluntad de Dios, dice Jesús. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y que por ese conocimiento y que en esa vivencia con nuestro Señor, en los medios en los que Él quiso, nos salvemos. Que hay que salvarse, santificarse y luego llegar al cielo, ¿no? Para darle gloria a Dios mediante nuestra santidad. Ya. Entonces, si esa circunstancia que yo quiero examinar me lleva a conocer, amar o servir a Dios, quizás habrá que examinarla, pero ya es un primer indicio muy bueno, seguro es algo que Dios quiere. Pues sin nada que ver, seguro es algo que Dios solo está permitiendo en mi vida, pero no me está llevando a mi fin último, no me está haciendo más santo, ¿no? ¿Para qué existimos? ¿No? ¿Para qué nos mantenemos vivos? Para dos cosas, para santificarnos, mediante nuestra santificación, darle gloria a Dios, y siendo santos ir al cielo. Si eso que lo estoy viviendo por ningún lado me santifica, no me lleva ni a cumplir ni mi fin inmediato, ¿no? Que es mi santificación, ni mi fin último, que es darle gloria a Dios, pues no es. Tremendo. Bueno, y ya de pronto como para ir un poquito cerrando, pues viendo como todas estas situaciones, como bueno, no queda, bueno, hay mucha crisis tal vez, mucha cosa, pero tal vez hay que tener esperanza, ¿cierto? Verlo con un poquito de esperanza. ¿Cómo ves eso con esa perspectiva? Pues hay una imagen que yo creo que podemos tenerla. No hemos descrito aquí todas las tormentas, pero imaginarse los apóstoles cuando... A ver, ese es el contexto estaban predicando nuestro Señor, predicó un montón, estaba exhausto, y Él les dice a los apóstoles, bueno, ustedes adelántense en la barca, yo los alcanzo, se va a orar solo a un monte, ¿no? Los apóstoles se van, en eso se hace de noche, se hace tarde, y en esa noche de los apóstoles estando ahí llega una tormenta. Ellos son pescadores, pues digamos, la tormenta en realidad no les asusta, listo, la están surfeando, digamos, surfeando la tormenta. Pero entonces de la nada ven que alguien está caminando sobre las aguas y dice que gritaron de miedo, ¿no? Al creer que era como un fantasma. Yo me imagino, siempre me ha parecido demasiado un pintoresco, esos apóstoles bien rudos, bien grandes, me los imagino yo ahí como gritando, ¡ay, un fantasma! Entonces me lo imagino gritando y dice, entonces ven como un fantasma se acerca y nuestro Señor les dice, no tengan miedo, soy yo. No tengan miedo, soy yo. Es una imagen que yo creo que aquí hay que apegarnos mucho. De nuevo, no hemos descrito todas las tormentas, no solo la iglesia y el mundo, que claro, todo el mundo puede hablar de eso, pero también cada persona vive pues sus tormentas particulares. Tú no puedes estar ahí mareándola, quizás no surfeándola también, y lo que uno tiene que esforzarse por hacer es en medio de esa tormenta, no mirar los truenos, no mirar la barca, no mirar que el agua se me subió, no mirar dónde estoy, no mirar cómo salgo, sino mirar a Jesús. Y cuando lo veo me puedo asustar un poco, me puedo asustar un poquito. Y de hecho, claro, puedo gritar de miedo un poco, ¿no? Como con los apóstoles en ese primer encuentro.
escucharlo y que Él nos va a decir, no tengan miedo, soy yo. Ese yo soy, ese soy yo, tiene que quitar a uno todo, ¿no? Como que te tiene que desarmar. Pero luego también San Pedro le dice, bueno, Señor, si eres tú, no, mándame ir a ti, ¿no? Y dice, Jesús, ven. Y empieza ya San Pedro a caminar, ¿no? Sobre las aguas hasta que un poquito se hunde. Señor, sálvame, ¿no? Y entonces ya nuestro Señor lo agarra y lo salva y lo saca. Yo creo que hay que verlo con esas dos. Primero, agudizar el oído. Y para agudizar el oído, tengo que quitar ruido. Hoy nuestra tormenta, el ruido también de los truenos y de todo, de las redes sociales, uno nunca hace silencio, uno reza muy poco realmente, o sea, la búsqueda sincera de escuchar la voz de Dios es muy baja, entonces eso es lo primero que hay que hacer, fortalecer más la vida interior, ya digo, con los sacramentos, la confesión, de nada sirve yo intentar escuchar la voz de Dios si no quiero dejar el pecado, pero los medios ordinarios de la gracia, sacramentos, confesión, la Santa Misa, ¿no? Sobre todo la oración, agudizar el oído para poder escuchar esas palabras, no tengas miedo, me quita el miedo, me quita el miedo, no tengas miedo, soy yo, y eso no, ok, tengo menos miedo, puedo tener menos miedo, todavía no me lo he quitado del todo, pero puedo estar un poco más tranquilo, ¿y para qué me quiere quitar el miedo? Para que diga como San Pedro, mándame ir a ti, y vaya. Y ahí la tormenta se calma cuando nuestro Señor se sube con San Pedro y la calma. Pero cuando San Pedro empieza a caminar todavía había tormenta, ¿no? Entonces, empezar a seguir a nuestro Señor y empezar a querer estar con Él en serio no es apagar la tormenta. Ya, la tormenta va a seguir. Sí. Quizás se apague después, aunque sea con la muerte, pero se apagará. Pero tampoco puedo esperar, digamos, a que todo esté sereno de nuevo para yo seguirlo. Tengo que poder escuchar ese yo soy y aunque todavía tengo un poco de miedo, decirle, listo, mándame a ti. Con tormenta, en medio de la tormenta, en medio de los truenos, en medio de todo. Y empezar a caminar. Y empezar a caminar. Se pueden hundir, ¿no? Porque claro, la tormenta sigue. Entonces siguen habiendo cosas, inseguridades, siguen habiendo situaciones que uno no puede controlar, que uno no puede prever. Siguen un montón de cosas que lo pueden hacer uno perder y decirle. Entonces ahí volver a gritar, Señor, sálvame. Y nuestro Señor nos va a agarrar, ¿no? Aunque quizás no se encare como a San Pedro nuestra poca fe, ¿no? Hombre de poca fe, porque has dudado, ¿no? Pero no suba. Sí diría eso. O sea, no hay que esperar a que la iglesia esté bien, no hay que esperar a que nuestra vida esté bien, no hay que esperar a que no haya tormentas. Para decirle, manda, mira a ti. Y dar el paso. Y o sea, sí, va a seguir habiendo tormentas. Eso es algo que hay que tener claro. La tormenta no se va a ir. La tormenta va a seguir ahí. Pero si esa tormenta me llega a superar, yo le voy a gritar, Señor, sálvame y me va a salvar. Es la confianza de los hijos de Dios, ¿no? Es la confianza de los hijos de Dios de... En Él somos, nos movemos, existimos, ¿no? Estamos en sus manos. La oración de San Ignacio, tú me lo diste, a vos, Señor, lo torno, o sea, pues es un abandono. Que seguramente van a ir después de eso. Muy bonito todo lo que pudimos conversar, todo lo que nos pudiste contar de tu historia, pero también como ese recorrido un poco a través de la iglesia. Yo creo que nos invita a todos a la confianza. Yo creo que me quedo como con ese mensaje, a la confianza, a la esperanza de que a pesar de la tormenta, a pesar de las crisis, de todo, pues Jesús está ahí para abrazarnos y para rescatarnos en medio de todo eso. Entonces nada, muchas gracias, Jonathan, por este espacio. A ti, Estefa, por ayudarme a hacer este episodio del todo especial. Nos veremos también en más entrevistas, conociendo más personas también que, bueno, en sus vidas son eso, una muestra de que nuestro Señor realmente sigue estando con nosotros, de que nuestro Señor cumple su promesa, de que la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, de que la iglesia es Cristo. Y nada, de que seguimos teniendo motivos para sursum corda, para levantar el corazón, para levantar la mirada, las potencias, para levantar el alma. Porque es tiempo de eso, es tiempo de sursum corda. Sursum corda, habemus